Continuamos aquí con el conjunto de los complejos, ¿verdad? La idea aquí, avancé la vez pasada hasta esa parte y entonces voy a continuar con ellos. ¿Verdad? Aquí tenemos la forma exponencial de los números complejos, z1 es igual a r1, a la z1, ¿verdad? z2 igual a r2, o sea, otro número complejo. Tenemos ahí el plano cartesiano, ¿verdad? La parte de los ejes de las x, el eje real, el eje de la y es el imaginario. Y tenemos la transformación, ¿verdad? De los números de los cartesianos a los polares, ¿verdad? Al módulo, ¿verdad? A los módulos y los argumentos, θ es argumento, r es el módulo. Y aquí tenemos la relación trigonométrica entre los dos sistemas, ¿no? El cartesiano y el polar. θ1 está formado por el ángulo que forma el vector z, ¿verdad? Que es una representación también de los números complejos en forma vectorial. Y el eje positivo de las x, ¿verdad? Que se llama argumento, y la distancia, el valor absoluto que hay desde z1 hasta desde 0 hasta z1, pues es el módulo. Y como puedes ver, pues por medio del teorema de Pitágoras podemos tener que R1 es igual a la base más, el cateto, ¿verdad? Al cuadrado, raíz cuadrada positiva. Y el argumento pues sería el coseno, bueno, tangente de θ pues es el opuesto sobre el adyacente, que es y1 sobre x1, y sacamos la inversa, tenemos que arco tangente entre y1 entre x1 es igual a θ1, y tenemos la relación que existe entre los valores cartesianos y los polares. Aquí tenemos también otra relación, ¿verdad? El coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa, pues tenemos x1, y también el seno, que es y1, el opuesto sobre la hipotenusa, y podemos calcular mandando R1 para este lado. Tenemos R1 coseno de θ1 es igual a x1, R1 seno de θ1 es igual a y1. Y tenemos la representación de esta forma polar, ¿verdad? Donde x1 pues es igual a R1 coseno de θ1, ¿verdad? Y R1 seno de θ1. Factorizamos el R1 y tenemos coseno de θ1 más i seno de θ1. Es la forma polar, ¿verdad? Y luego tenemos la fórmula de Euler, que es precisamente coseno de θ1 más i seno de θ1 es igual a la i θ1, ¿verdad? Una forma que se puede mostrar por medio de series, que es la fórmula de Euler o de Euler. Y en lugar de poner toda esta expresión, aquí pues, bueno, ponemos más el exponencial y nos queda precisamente la forma exponencial de los números complejos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el neutro, ¿verdad? Dentro de las axiomas que tenemos aquí, tenemos el neutro aditivo, ¿verdad? Z1 aquí, Z1 nada más. ¿Verdad? Tenemos aquí Z1 más 0, que es el neutro aditivo, es igual a Z1, donde este neutro pues es un 0, pero es un 0 que es un 0 que está formado por un 0 real y un 0 que es la parte imaginaria. Entonces, estos dos ceros pues forman el 0 entre el conjunto de los complejos. Entonces tenemos aquí el neutro aditivo, sumamos a nos da precisamente 0, Z1. ¿Verdad? Y tenemos Z1 más algo, o sea, más un número complejo igual a Z2. Y entonces vamos a tener que si nosotros hacemos la cuestión la resta tenemos que es precisamente aquí Z1, ¿verdad? Tenemos Z2 menos Z1. Y aquí tenemos, si les restamos de este lado menos Z1 y le restamos de este lado menos Z1, pues vamos a tener, aquí se elimina, queda 0. Y esta parte que no sabemos quién es precisamente Z2 menos Z1, que es la resta de los números complejos. ¿Verdad? Y tenemos la propiedad, ¿verdad? La propiedad asociativa, de nuevo como lo hacíamos con los números reales, ¿verdad? Tenemos ahí la Z1 y ponemos dos números aquí en un paréntesis, que podemos agrupar de una manera distinta, Z1 más Z2 más Z3, o Z1 más Z3 más Z2, y es la propiedad asociativa, ¿verdad? El resultado pues viene siendo lo mismo, ¿verdad?
que, no sé, si pusiéramos aquí, no sé, una forma de hacerlo, pues es así. De esta manera, aquí tenemos Z1, ¿verdad? Aquí. Y luego tenemos Z2 más Z3, o sea que tenemos por aquí Z2 y por acá tenemos Z3. Z3, y entonces sumamos Z2 y Z3, que sería un triángulo. Bueno, aquí no he dicho nada de eso, pero aquí es esto es precisamente Z2 más Z3, ¿verdad? Y esta es la regla, ¿verdad? Bueno, en general la suma es la regla del paralelogramo, ¿no? La regla del paralelogramo, ¿verdad? Que es especialmente la suma de vectores. O sea, recuerdan ustedes que también los números complejos también se representan por vectores, donde aquí, por ejemplo, en este caso, va del origen al punto y esta Z1, pues es el valor de X1 y Y1. O sea, donde esto sería X1 y aquí sería Y1, ¿verdad? Entonces este punto en realidad está formado por X1 y Y1 en el plano de R2. Y entonces ya tenemos aquí una forma de representación también de los números complejos, que es precisamente la forma vectorial. En general tenemos varias formas, y aquí las voy a poner, varias formas de representar los números complejos, ¿verdad? En general, varias formas. Entonces ya tenemos ahí algunas que son la forma cartesiana. ¿Verdad? Que es Z1 es igual a X1 más Y1, ¿verdad? La forma polar, que Z1 es R1 coseno de θ1 más I2 y seno de θ1. Y la forma exponencial, que se parece mucho a esta, exponencial, que Z1 es igual a R1 e a la I θ1 por medio de la fórmula de Euler, que la tenemos acá, ¿verdad? La tenemos acá. Pues podemos transformar una a otra, ¿verdad? Y aquí conviene distintas formas del número complejo para distintas operaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a tener aquí la forma exponencial. La forma fasorial, que se utiliza en los circuitos, ¿verdad? Que es nada más R1, θ1, ¿verdad? Nada más, así esa forma. Y la forma vectorial. Vectorial que cumple las propiedades de los vectores, ¿no? Aquí está la regla del paralelogramo para la suma, ¿no? Entonces, pues ya tenemos varias formas de representar los números complejos, pero recuerden ustedes que lo que estamos haciendo aquí, pues es precisamente la representación de los números complejos, el conjunto de los números complejos. Estos números complejos decíamos que surgen en la Edad Media, o final de la Edad Media, sobre todo en Italia medieval, ¿verdad? Surgen los números, un problema que son las ecuaciones algebraicas, ¿no? Algebraicas. Y las ecuaciones algebraicas pues, son ecuaciones polinómicas que son como este tipo, A0, x a la n, A1, x a la n más 1, a n, ¿verdad? X es igual, no, a n es igual así, nada más, igual a 0, ¿no? Y entonces aquí nosotros vamos a tener que para ciertos valores de x, vamos a tener que es igual a 0, o sea, son las raíces, estas x raíces. Y tenemos un teorema, ¿no? Un teorema del álgebra, que dice que el número de soluciones de esta ecuación es igual, n es un entero positivo,
entero positivo. Entonces, el número de raíces es n, ¿no? El número de raíces que pueden ser, y ahí pues, pueden ser reales y pueden ser complejas. Pero en aquel tiempo pues, no había más que los reales, que era lo que de alguna manera pues, venía desde la antigüedad. Primero los enteros, los racionales, los irracionales, y después, pues de repente aparecen cosas de este tipo. Por ejemplo, x cuadrada más a cuadrada es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el número real? Bueno, así que vamos a plantearlo así, de tal manera que esto se dé igual a menos a cuadrada, ¿no? Y pues no existe ningún par de reales. Aquí serían dos reales, porque el número de soluciones de esta ecuación es igual al grado de la potencia de ese polinomio. Entonces aquí no existe ningún par de reales, de tal manera que podamos tener la solución de esta ecuación. La única manera, pues, es plantearlo así, menos a cuadrada es igual, ¿verdad? Aquí planteamos aquí menos 1, y aquí ponemos a cuadrada, así. De manera que estos dos nos da esto. Y entonces aquí pues, sería raíz de menos 1 por a, y este es x. Pero aquí recuerden ustedes que hay dos valores, ¿verdad? x1 viene siendo más raíz de menos 1 por a, y x2 es igual a menos raíz de menos 1 por a. Pero entonces a esto le llaman, a raíz de menos 1 le llaman precisamente i por a, y entonces acá menos i por a, y entonces aparecen estos numeritos, y es precisamente imaginario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir imaginario, no? Entonces viene el problema de los imaginarios. O sea, porque no existe ningún valor real que elevado al cuadrado, por ejemplo, nos dé una cantidad negativa, siempre es positiva. Entonces, por lo tanto, pues no vamos a tener dentro de los reales no vamos a tener un número real que elevado al cuadrado, o dos números reales en este caso, que nos dé menos a cuadrado, y la única que nos puede dar es precisamente estos valores. Pero entonces aquí aparecen precisamente los imaginarios, y los llaman imaginarios, a contraste con los ¿qué? Con los reales, porque los reales podían sumar cosas, restar cosas, podían pesar cosas, o sea, hacer cosas en la realidad, numerar cosas y la chingada. Todo eso podía hacerse con los reales. Pero todos los imaginarios, ¿qué pasó? Entonces, pues ahí por eso decía, no, pues esto no existe, están en la imaginación nada más. Y resulta ser que después se convierten en algo importantísimo dentro del desarrollo, por ejemplo, de la electricidad, en los circuitos y toda esa cuestión. Esto ahí es bien importante, ¿verdad?, dentro de la electricidad. Entonces, pero eso tiene que pasar varios siglos después. En la época que se dio esta cuestión, pues se quedó la palabra imaginaria, que son tan reales como los reales, ¿verdad? Pues cierto, ¿no? Y entonces aparecen este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, tenemos también una ecuación algebraica, que es esta, ¿verdad? Una ecuación algebraica que es esta. Y entonces, al tratar nosotros de ver cuántos valores tiene, pues debemos saber, de acuerdo con la teoría fundamental del álgebra, tenemos dos valores para el grado de la ecuación. Y entonces aquí nosotros, bueno, vamos a poner aquí la solución, es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿verdad? Y entonces tenemos dos valores, x1 es igual a menos b más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, sí, sobre 2a. Y el otro valor es igual a menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada 4ac sobre 2a. Y entonces aquí aparecen problemas, porque tenemos un radical. Aquí tenemos un radical que es b cuadrada menos 4, bueno, dentro de un radical, b cuadrada menos 4ac, tenemos ahí una expresión que depende de los valores que tenga a, b y c, pues serán los valores precisamente de lo que esté dentro del radical. Y entonces vamos a tener tres casos. Tenemos tres casos aquí. Tenemos b cuadrada menos 4ac mayor que 0. ¿Verdad? Entonces b cuadrada menos 4ac es un real mayor que 0, por lo tanto, pues tiene una raíz. Y por lo tanto, las raíces son raíces reales
distintas. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar menos b más esta cantidad que nos da de aquí, y acá nos da menos b menos raíz de esta cantidad que la podemos sacar sobre 2, ¿verdad? 2a. Y entonces son una raíz, dos raíces que son reales, pero distintas. Y luego si b cuadrada menos 4ac igual a 0, ¿verdad? Entonces este término que está aquí se vuelve 0. Y lo único que nos queda es precisamente nada más menos b sobre 2a. O sea, x1 vale menos 2b sobre 2a. Bueno, estaba mal, aquí nada más b sobre menos 2a. Sobre 2a. Y entonces x2 también menos b sobre 2a. O sea que son iguales porque este término de aquí se hace 0. Entonces queda menos b sobre 2a. Y por lo tanto son raíces, dos raíces, recuerdo el teorema fundamental del álgebra, raíces iguales. Dos raíces iguales. Entonces por lo tanto pues vamos a tener ahí raíces reales. Pero el tercer caso, ¿verdad? El tercer caso es cuando b cuadrada menos 4c sobre 2a, perdón, no sobre 2a, b cuadrada menos 4ac, raíz, bueno, es así, menor que 0, ¿verdad? Menor que 0, y entonces ahí tenemos, pues, un número negativo dentro del radical. Por lo tanto, pues ahí tenemos un número imaginario. Pero tenemos lo siguiente, tenemos raíz de b cuadrada menos 4ac, ¿verdad? Menor que 0. Bueno, si es menor que 0, nosotros podemos hacer lo siguiente. De aquí podemos hacer 4ac menos b cuadrada mayor que 0. O sea, y esto, o hacerlo así. Menos 4ac menos b cuadrada, ¿verdad? Y entonces nos queda aquí raíz de menos 1, ¿verdad? Y raíz de 4ac menos b cuadrada. Y esto es precisamente real, pero esto es precisamente y. Entonces, ¿qué nos queda en esta expresión? x1, ¿verdad? Aquí quedaría x1 es menos b más, entonces aquí nos queda y raíz de 4ac menos b cuadrada sobre 2a. Y aquí x2 es igual a menos b, bueno, aquí es más, digo menos, porque es menos y raíz de b cuadrada, espérate que no, 4ac menos b cuadrada sobre 2a. Y entonces tenemos un número complejo, y este es el conjugado. Si nosotros lo ponemos como z1, ¿verdad? Y este sería z2, y le ponemos aquí conjugado. ¿Qué significa conjugado? Bueno, pues que tenemos la parte real igual, la parte imaginaria también es igual, pero con signos contrarios. Y la ponemos con una flechita, con una rayita arriba, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Entonces, siempre que exista, y es un teorema, siempre que exista una raíz compleja, ¿verdad? Una raíz compleja de una ecuación, que puede ser más de 2 grados, de grado 2, existirá su compleja conjugada, a fuerza también será raíz. En este caso z1, si existe z1, también existirá z2, que es el conjugado de ese número complejo. ¿Verdad? Aquí tenemos los conjugados, ¿verdad? Los conjugados pues son, vamos a ponerlos así en forma general. Los conjugados son así. Por ejemplo, si aquí tenemos z1, ¿verdad? Y aquí vamos a tener, aquí es θ1, y aquí es menos θ1. Y entonces vamos a tener que este es z1 conjugado. ¿Qué hace la rayita está encima del pues lo que hace es girar 2θ, ¿verdad? z1, si le pongo una rayita arriba, nos gira, ¿verdad? En sentido contrario al amanecer, en sentido del amanecer reloj, así nos gira 2θ, un ángulo de 2θ, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es una traslación, ¿verdad? Que se llama en el plano complejo, es un giro, pues, es un giro. Un giro, ¿verdad? Esta flecha gira 2θ, así.
Y esta es el conjugado de esta, o esta es el conjugado de esta. Es decir, por ejemplo, Z1, el conjugado, bueno, si le ponemos nosotros conjugado del conjugado, pues volvemos a lo mismo, a Z1. Ese es el conjugado del conjugado. O sea, cuando yo le hago sobre este, le aplico esta rayita arriba, lo que hace es girar 2θ. Pero si yo le hago sobre, ya la tengo aquí, y le hago de nuevo, lo que obtengo, girando en sentido de las contrarias del reloj, volvemos al mismo lugar. Entonces, los conjugados, bueno, pues se comportan también de esa manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos conjugados aquí, ¿verdad? Así, la suma de los conjugados. Y esto es igual a Z1 conjugado más Z2 conjugado, ¿verdad? Así tenemos la cuestión. Entonces, pues esa es la cosa digamos, de estas propiedades de los conjugados. ¿Por qué salió los conjugados? Que no se pierdan acá. Porque precisamente estábamos viendo las raíces de esta ecuación, ¿verdad? Que es de segundo grado, tiene dos raíces, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra. Y entonces estábamos viendo lo que está pasando aquí adentro, digamos, del radical. Estamos viendo aquí que si este es mayor que 0, las raíces son reales, porque este es real y este es real, por lo tanto, reales distintas. Si es igual a 0, pues nomás tenemos este término, se hace 0, y por lo tanto más tenemos menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que es raíces reales iguales. Pero aquí aparece cuando nosotros tenemos, cuando es raíces, bueno, que son menor que 0, entonces son complejas. Las dos son raíces complejas. Y entonces vamos a tener que aquí los complejas, si sale una compleja, una raíz compleja, también su conjugado es un complejo. Por eso está mencionando la cuestión de los complejos conjugados. Y tienen sus propiedades determinadas. Por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí, el giro, la conjugada de la suma de los conjugados, o la resta, ¿verdad? Z1 menos Z2, pues es igual a Z1 menos Z2, conjugado, ¿verdad? Entonces, pues esa es la cosa. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos esto, la suma, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, supongamos que que Z1 tenemos aquí, y Z2 tenemos acá, Z2, entonces vamos a tener aquí así, y aquí Z1 más Z2, que es igual por propiedades conmutativas, es Z1 más Z2 igual a Z2 más Z1. Y si nosotros formamos el conjugado de esa suma, ¿verdad? Pues lo que vamos a tener es esto, ¿no? Por acá vamos a ver si podemos poner, aquí lo ponemos así, y esto es precisamente Z1 más Z2 conjugado, ¿no? Que gira, pues 2θ aquí, y acá gira 2θ, ¿no? Entonces son propiedades que se dan ahí. Podemos ver que es igual a la suma si nosotros sumamos el conjugado de Z1 y el conjugado de Z2, ¿verdad? Es igual a la suma ¿verdad? Al conjugado de la suma. Entonces, esa es la cuestión. Por ejemplo, tenemos resta, multiplicación, Z1 por Z2, así. Y entonces aquí, pues podemos hacer R1, ponerle en forma de complejos, bueno, la forma polar, y aquí tenemos θ1i, bueno, θ1i, o i θ1, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por R2, por e a la i θ2, así. Entonces multiplicamos los módulos, entonces queda otro módulo, pero ya un módulo que está formado por la multiplicación de los módulos. Y luego recuerden ustedes que las exponentes se suman, sus exponentes, la forma exponencial. Entonces aquí tenemos i por θ1 más θ2, ¿verdad? Y tenemos la multiplicación. Pero si le metemos aquí conjugado, ¿qué pasa con esto de la forma exponencial? Vamos a ver qué pasa con la cuestión exponencial. Z1 pues es igual, vamos a ver, Z1 es igual a R1 por e a la i θ1,
Supongamos que así sea. Entonces vamos a meterle aquí un conjugado. Y aquí también le metemos un conjugado. ¿Así? Pues le meto el conjugado aquí, la rayita esta que dice conjugar. Pero no la voy a dejar así, la voy a plantear en la forma, ¿verdad? De R1, bueno, de coseno de teta, 1, más I seno de teta 1, ¿no? Así de esa manera lo voy a plantear. Y entonces le meto conjugado. Le meto conjugado aquí. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, pues el R1 no se modifica porque no es un número complejo. Es un número real. Entonces, ¿qué queda? Que queda Z1, así. Y entonces R1 pues sigue siendo igual, ¿no? No cambia. Pero sí cambia esto. La parte imaginaria es la que aparece con signos negativos. Recuerden que los conjugados son precisamente la parte real sigue siendo igual. La parte imaginaria es la que se modifica. Si es positiva, pues se vuelve negativo. Si es negativo, se vuelve positivo. Entonces queda coseno de teta 1 menos I seno de teta 1. Y luego la mandamos a la forma exponencial. Pero precisamente esta forma, así, como tenemos esta cuestión, pues es C a la menos I teta 1. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí, o sea, la parte imaginaria, o sea, esa es de la que da el signo. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que también tenemos los números en la fórmula de Euler. Fórmulas de Euler. No las voy a mostrar, pero bueno, son E a la I teta 1, o ahí la teta, si quieren, nada más, coseno de teta, más I seno de teta. Pero E a la menos I teta es igual a coseno de teta menos I seno de teta. Y esto se puede mostrar por series de potencia. ¿Verdad? Se pueden demostrar esas dos formulitas. Que quedan también de otra manera. Vamos a ver cómo quedan esta formulita. Bueno, si sumamos aquí estas dos, tenemos E a la I teta 1. Bueno, la teta. Vamos a ponerle aquí de teta. Así. Más E a la menos I teta. Sumamos las dos y acá nos queda 2 coseno de teta. Y entonces aquí tenemos coseno de teta. Quítale la S y chécala. Es igual a E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2. Pero ¿qué tal si restamos esta menos esta? Pues entonces tenemos E a la I teta menos E a la menos I teta. Así. Cuando restamos esta parte, esta se vuelve negativa, esta positivo se elimina y aquí se vuelve positivo y queda 2i seno de teta. Y entonces seno de teta, bajando el 2i para acá, nos queda E a la I teta menos E a la menos I teta sobre 2i. ¿Verdad que son las fórmulas también de Euler de otra manera, de otra forma? Esas son las fórmulas de Euler. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, esta pues es equivalente a esta. O esta, la otra, con signo positivo, ¿verdad? Es equivalente con la exponencial positivo. Entonces, pues ya tenemos ahí algunas cosas sobre otras propiedades de los números complejos. Entonces, pues tenemos aquí los números complejos conjugados también. Ya estoy sacando los números complejos conjugados ahí va a ser lo del producto. A ver qué pasa con el producto. Pues entonces tenemos Z1 por Z10, el producto. ¿Verdad? Y le ponemos aquí la rayita de conjugado. Y entonces aquí está R1 por R2, ¿verdad? Por E a la I, Z1 más Z2. Así. Y luego le metemos así la letra. Recuerden que el conjugado no afecta a los números reales. Entonces R1 por R2 pues sigue siendo tan igual. Lo que afecta es la parte imaginaria, la parte exponencial. Entonces aquí es positivo, pues el conjugado se vuelve negativo. ¿Verdad? Se vuelve negativo. Entonces el producto de dos números complejos, su conjugado, es igual a esto, ¿no?
Y entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, esto no cambia, los módulos no cambian. Si quiere le ponemos aquí como R3, que sería otro módulo distinto, y acá sería I menos I teta 3. O sea, nos da otro número complejo. Recuerden ustedes que el producto de dos números complejos nos da otro complejo. Y aquí está pues en la forma exponencial, nada más, ¿verdad? Entonces nada más es la cuestión del conjugado. Nada más. Y así podemos plantear, por ejemplo, la división. División de... Ya sabemos que Z1, al igual que los números reales, entre Z2, ¿verdad? Es otro número complejo, ¿verdad? Pertenece a los complejos, es cerrado con respecto a los números complejos. Entonces, bueno, pues Z1, vamos a ponerlo en forma exponencial. Z1, pues le llamamos R1 e a la I teta 1, y Z2 le llamamos R2 e a la I teta 2. Y entonces vamos a tener que aquí, metiendo esta cuestión, vamos a tener R1 e a la I teta 1 entre R2 e a la I teta 2. R1 entre R2 pues es el módulo, el nuevo módulo de la división, que es un real entre otro real, pues sigue siendo un real. Y los exponentes se restan, entonces te da así, e a la I teta 1 menos teta 2. ¿Verdad? Ya tenemos la división. Ahora, no es el problema de la división, el problema es la cuestión de la cuestión de los conjugados. Entonces le ponemos la rayita aquí arriba y se la ponemos no a esto, sino se la ponemos a lo que resultó de la... Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues R1 entre R2 y luego acá E a la I teta 1 menos teta 2 conjugado. ¿Verdad? Se me acabó el pizarrón. Entonces vamos a tener ahí que... Recuerden ustedes que la parte imaginaria, o sea, el exponencial, se vuelve negativa. Si aquí está positiva, se vuelve negativa. Entonces R1 entre R2 es un real. Entonces ahí no afecta la rayita, o sea, lo de conjugado. No afecta sobre R1. Esto no afecta para nada, pero lo voy a poner así para que lo vean. Sino que aquí está E a la I teta 1 menos teta 2 conjugado. Esto sigue siendo igual, R1 entre R2, igual. Y acá, pues es E a la I a menos I por teta 1 menos teta 2. Y este es el conjugado de la división de dos números complejos. Entonces, pues ese es lo que, unas propiedades, digamos, de lo que serían los números complejos y además los conjugados que aparecen con los problemas, digamos, de la ecuación, la ecuación algebraica, ¿no? Cuando aparece la ecuación algebraica, pues tenemos también que puede tener raíces reales. Por ejemplo, digo complejas. Por ejemplo, una A0, X cúbica, A1, X segunda, A2, X primera, A3 igual a 0, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, tenemos tres raíces, ¿no? De esta, o sea, tres soluciones. ¿Y qué tipo de soluciones hay? Bueno, pues pueden ser tres raíces reales iguales. Tres raíces reales iguales. Tenemos aquí dos raíces, bueno, podemos traer tres raíces distintas. Pues sí, tenemos tres raíces distintas, no hay problema. Pero también tenemos dos complejas. ¿Por qué? Porque siempre las complejas aparecen en forma conjugada, más una real. No se ve bien. ¿Verdad? Y la cercana, la acerqué. Y entonces esas son las posibilidades pinche. que tenemos nosotros de tener las raíces de esa ecuación algebraica. Tres raíces reales iguales, tres raíces reales distintas y dos complejas más una real. Aquí no puede haber más que, no puede haber tres complejas porque entonces no existe. Tiene que haber
las complejas conjugadas, ¿no? Aquí está una forma de la parte imaginaria y aquí aparece negativa, son las complejas conjugadas. Entonces aquí tiene que haber dos complejas para que sean conjugadas, más una. La otra pues tiene que ser real, no puede ser compleja. Las complejas no aparecen solas, ¿no? Siempre aparecen en pareja. Entonces ya tenemos ahí que la necesidad, digamos, de resolver este tipo de cosas, ¿verdad? En la Edad Media, sobre todo en Italia, los algebristas, ¿verdad? Pues, se plantean el problema de resolver estas ecuaciones, que vienen de muy antigua, ¿verdad? Desde la época griega. Pero bueno, ya aparecen también esos algebristas como Bombelli, ¿verdad? Ese Bombelli, pues es un matemático, ¿verdad? Bombelli aparece de esa forma. Y Tartaglia Cardona, ¿verdad? Igual que muchos más, pues fue todo el Renacimiento, lo que le llaman el Renacimiento de Italia, bueno, que no es de Italia, de las ciudades italianas,